Hola, buenas tardes. En primer término, quiero agradecer a todas las autoridades que han hecho posible esta actividad científica de tan alta relevancia, el permitirme ser parte de la misma. En lo que a mí respecta, me han asignado un tema que es muy afín a mi tema de investigación y que agradezco especialmente, que es el que refiere al derecho a vivir en familia en relación a la filiación por TRA, y que se ubica dentro del panel Derecho de las Familias y sus conflictos. En particular, como les he comentado, voy a trabajar la filiación por TRA como fuente para la construcción de familias. Desde este lugar vamos a partir de preguntarnos qué nos proponemos. Y para poder partir de esta pregunta, vamos a referir a cuáles son los objetivos que vamos a transitar y vamos a compartir juntos a lo largo de este video. Describir el derecho de las familias, infancia y adolescencia en clave constitucional y convencional. En este marco, analizar el derecho a vivir en familia como derecho de fuente constitucional y convencional. Analizar la filiación por TRA como medio que hace posible el derecho a vivir en familia. Describir y detectar los problemas que se observan. Dicho esto, podemos partir de afirmaciones como punto de partida. ¿Y cuáles son estas afirmaciones que van a ser los ejes sobre los cuales vamos a transitar juntos este camino? La filiación por TRA es una fuente que hace posible el derecho a vivir en familia. Pensar a la filiación por TRA como un modo de construir biografías, la socioafectividad como fuente de derechos en la filiación por TRA, la filiación por TRA, socioafectividad y género como tríada que permite hacer realidad el derecho a vivir en familia, el derecho a la filiación, el derecho a la identidad de género y el derecho a la información como derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Antes de ingresar en el abordaje de cada eje temático en particular, me permito decir que vamos a hacer un análisis transversal de todos los ejes comprendidos, atento al tiempo del cual dispongo para la presente exposición, teniendo en consideración que cada uno de estos ejes ameritan un tiempo igual o mucho mayor del que vamos a destinar para el abordaje de esta problemática que traslado y que juntos compartiremos. Primer punto de partida. Antes de empezar, debemos partir por comprender y hacer hincapié en la protección de la persona humana en clave constitucional y convencional. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque justamente el derecho reposa hoy en la protección de la persona humana, y esta protección de la persona humana en el ámbito y desde la visión del derecho interno tiene una impronta constitucional y convencional. Es por esto que hoy tenemos claro que el derecho privado debe ser analizado en clave constitucional y convencional, porque esto hace posible la efectividad de los derechos humanos de la persona humana. Esto hace posible también la realización de principios básicos como el principio de pluralidad, el de diversidad y de igualdad, porque esto hace al valor supremo humanidad. Y es en este espectro en donde podemos decir que el derecho a vivir en familia es el derecho que tiene toda persona humana de planificar su proyecto de vida personal y familiar con libertad y autonomía. En función de todo esto que hemos dicho, vamos a empezar a introducirnos en este derecho a vivir en familia como derecho de fuente constitucional y convencional. Yo me atrevería a decir que es el derecho primario. En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño justamente se dice: el derecho del ser humano a vivir en y con una familia, núcleo primario de socialización y espacio donde se espera que se procure el desarrollo de la potencialidad del ser humano. Esto que establece el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño se replica en distintos artículos de instrumentos internacionales de derechos humanos que integran en el presente el bloque de constitucionalidad y convencionalidad
del sistema de fuentes interno. Basta con mencionar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 16, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 17 y 19, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, inciso 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 23 y 24, inciso 1. Y vamos a empezar en base a esta proyección y a este escenario en el que enmarcamos esta disertación. Vamos a partir de un caso que se dictó en épocas de pandemia. ¿Y por qué selecciono este caso? Porque justamente esto que vengo sosteniendo y que reafirmo y que replico en esta oportunidad es el pensar que el derecho está en el marco, está transitando dentro de una situación de anormalidad, pero esto no amerita legitimar que el derecho se aplique, se interprete y funcione en los ritmos de la anormalidad, sino que por el contrario, el derecho tiene que seguir bajo los carriles de la normalidad, porque de esta forma se hace posible la protección de la persona humana y con ello la construcción de su propia biografía. Y en relación con esto traigo a mención, porque tiene que ver con el tema que vamos a trabajar justamente, un fallo que ha sido resuelto en plena época de pandemia, como es el caso que se ha radicado y que ha resuelto el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de fecha 2 de julio de 2020, y que solo hago mención a los fines de mostrar cómo el derecho en tiempos de anormalidad actúa bajo los ritmos de la normalidad. En este caso, solo me limito a hacer mención de lo más significativo de este caso, y por eso acompaño este extracto que paso a la lectura. Se concede la medida cautelar peticionada y en consecuencia se ordena a la obra social demandada a cubrir el 100% del tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad con semen de banco, según indicación de los médicos tratantes. Si bien la reglamentación interna de la accionada dispone que no se concede la cobertura para la práctica de provisión de semen para el caso de familias monoparentales, como la de la actora, lo cierto es que tal distingo no se encuentra contemplado en la normativa de mayor rango legal aplicable al caso. Y esto tiene que ver, y lo traigo acá, porque justamente se vincula con este punto de partida en el que destacamos que desde este derecho privado en perspectiva constitucional y convencional, que parte de la premisa de proteger principios tales como la pluralidad, la igualdad, la diversidad y con ello hacer realidad del valor supremo, humanidad, es que este fallo hace posible hacer realidad este derecho de esta persona a construir su propia biografía familiar, su proyecto de vida familiar, a través de la creación por medio de una técnica de reproducción humana asistida de una familia monoparental. En función de esto, y atento que la ley no distingue, y es así, porque la ley 26862, su decreto reglamentario y la resolución del Ministerio de Salud IE 2017 que lo complementa, en ningún momento dice expresamente, al contrario, admite implícitamente que toda persona humana tiene derecho al acceso a la cobertura de los tratamientos de reproducción humana asistida, cualquiera sea el tipo de familia que haya elegido para la construcción de su proyecto de vida. Dicho esto, vamos a partir y vamos a completar esta idea que estamos señalando en función de un segundo punto de partida, los principios del derecho de las familias. Y cuando hablamos de los principios del derecho de las familias, tenemos que unir los principios que vienen de fuente constitucional y convencional y con los principios que son pilares
del Código Civil y Comercial y que tienen suma gravitación en el derecho de las familias, y vamos a ver cómo estos se materializan en el conjunto de los institutos que hacen a su contenido. En principio vamos a referirnos al principio de pluralidad, y esto hace alusión, si lo trasladamos al derecho de las familias, el reconocimiento de distintas formas de vivir en familia se corresponde con este principio y permite referir al derecho de las familias en reemplazo del término tradicional derecho de familia, y me permite en el ámbito de un congreso relativo a niñez y adolescencia hablar del derecho de las familias, infancia y adolescencia, que es este marco que le estamos dando en el presente, aun cuando el Código Civil refiera en el libro segundo al título Relaciones de Familia. El principio de autonomía, su despliegue se observa en tres sectores que hacen al contenido de este sector del derecho privado, como las relaciones personales y patrimoniales de pareja, y en este caso comprendemos tanto al matrimonio y la unión vivencial integrada por personas de igual o distinto sexo, las relaciones personales y patrimoniales entre padres e hijos, y el principio y las relaciones que derivan del parentesco o de vínculos afectivos significativos. El principio de solidaridad familiar hace referencia al actuar libre y autónomo de la persona en el ámbito familiar y social, encuentra límites que encuentran su razón, su sustento en los valores y principios de fuente constitucional y convencional. Esto que nos permite decir que tenemos una retroalimentación continua en el derecho de las familias, infancia y adolescencia entre la autonomía de la voluntad y la solidaridad familiar. Hay una apertura importante, relevante en lo relativo al principio de autonomía, pero al mismo tiempo hay coto a este principio en función de la solidaridad familiar, porque también importa una protección de la persona cuando este límite lo amerita. Dicho esto, lo vinculamos con los principios que son propios de el derecho constitucional y convencional, y me estoy refiriendo justamente a aquellos que emanan de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es el caso del principio de protección integral de la familia, del principio de respeto de la autonomía de la voluntad, del principio de solidaridad y responsabilidad familiar, del principio de respeto a la intimidad familiar, del principio de respeto a la dignidad y a la inviolabilidad, el principio de igualdad y no discriminación, principio de identidad, principio de protección del interés superior del niño. Esto que les decía, vemos cómo actúa como una balanza en donde vamos a ver que hay un principio de autonomía que aumenta, pero hay un principio de solidaridad familiar que le pone límites, y por esto este repliegue al que hacía referencia, y este juego y este repliegue siempre se mide y se define en función de la protección de la persona, pero no desde una abstracción, sino desde cada particularidad concreta. Y esto es sumamente importante cuando hablamos de niñas, de niños y de adolescentes. Dicho esto, vamos a partir de introducirnos en la filiación por TRA como modo de construir biografías. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros ya tenemos claro que en lugar de hablar de derecho de familia, hablamos de derecho de las familias. Esto de hablar del derecho de las familias va unido a esto que ya mencionamos, de respeto por los principios de pluralidad, igualdad, no discriminación. Esto hace a la dignidad como fuente de todos los derechos humanos de la persona, y esto da lugar al reconocimiento de la libertad y autonomía que cada persona humana tiene en el diseño de su proyecto de vida personal, familiar y social, es decir, construir su propia biografía. La filiación por TRA integra una biografía más, es una forma más de construir la propia biografía del sujeto, y toda persona, por tanto, tiene que tener derecho de acceder a
los distintos procedimientos de técnicas de reproducción humana asistida. Esto exige analizar el derecho desde una retroalimentación continua entre realidad y derecho en clave interdisciplinar. Y una muestra acabada de esto que decimos es lo que dispuso como doctrina el caso Artavia Murillo, este famoso caso que tanta importancia tuvo y tiene en la definición de cuándo comienza la existencia de la persona humana, en el caso de los hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida. En este caso, que proviene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de fecha 28 del 11 del 2012, que se ubica cronológicamente en una época en donde nos encontrábamos en ese entonces en plena discusión de lo que terminó siendo nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que tenemos que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, y lo traigo acá por esta referencia que hace al derecho a vivir en familia, es este párrafo en particular en donde dice que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, el acceso a los servicios de salud reproductiva. Pero puntualmente lo que me importa señalar es cuando dice el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para acceder a ese derecho. Esto tiene que ver, y vuelvo, con este caso que tramitó en la justicia de Cava. Por tanto, y conforme al artículo 29, inciso B de la Convención Americana, el alcance de los derechos a la vida privada, autonomía reproductiva y a fundar una familia, derivado de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana, se extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones, del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva del derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva. Esto confirma lo que dijimos en la filmina anterior de que la filiación por TRA es constitutiva en el proceso de construcción de la biografía de un sujeto cuando es el medio que posibilita construir familia a través de cualquiera de los procedimientos que las técnicas de reproducción humana asistida permiten. Bien, en vinculación con esto, traigo a relación un caso en el cual nos muestra el por qué la justicia dijo que no. Y la justicia dijo que no porque no era realizador del derecho a vivir en familia. En el caso concreto, porque esa familia ya se había terminado. Y esto podía colaborar con otras familias que desearan ampliar dicha familia a través de la dación de estos embriones en estado de criopreservación. Vamos a hacer mención del por qué traigo este caso a consideración. Primero decir que este caso fue radicado en la Justicia Nacional en lo Civil, número 92, y que fue resuelto también en plena época de pandemia, el 28 del 7 del 2020, y que se trataba de, menciono de manera muy sintética de los hechos, de una pareja que estuvo casada y que durante el pleno desarrollo del proyecto de vida común tenían el deseo compartido de tener descendencia y como no podían lograrlo por el camino natural, recurrieron a un procedimiento de alta complejidad, lo cual hizo que lograran la fecundación de varios embriones, algunos de los cuales quedaron en estado de criopreservación. En el primer procedimiento que se realiza a esta pareja, logran el embarazo y de este embarazo nace un hijo. Queda embriones en estado de criopreservación. Al tiempo, esta pareja se separa, se divorcia. ¿Y qué es lo que pide después la actora? La actora pide que se autorice el implante de los embriones en estado de criopreservación cuando el demandado había declarado
cuando se termina la pareja, su decisión de no tener más descendencia con la actora. En función de esto, y como ya este proyecto de familia compartido se había terminado, era comprensible que la justicia dijera que no al implante por razones que parten de los propios principios que hemos enunciado, pero que al mismo tiempo tienen un sustento normativo en el mismo Código Civil y Comercial. El código es claro cuando dice que el consentimiento informado debe ser pleno, libre e informado, y que es renovable y que al mismo tiempo puede revocarse hasta el momento mismo del implante. En este caso, ¿qué quiere decir que sea renovable? Si ha quedado embriones en estado de criopreservación, este consentimiento inicial que la pareja prestó para esa primera práctica de procreación humana asistida cuando tenían un proyecto de vida compartido y que permitió brindarles la posibilidad de concretar el deseo compartido de tener un hijo, no era el mismo deseo que posteriormente se individualiza en la persona de la actora, y en donde mediaba un rechazo manifestado expresamente por parte del demandado. Dicho esto, este consentimiento, este acuerdo, este proyecto compartido ya no existía y por tanto esta revocabilidad del consentimiento hacía posible el decir no al implante. Y esto daba la posibilidad al mismo tiempo de que esos embriones criopreservados, uno de esos destinos posibles, si bien no es lo que surge de este extracto que comparto, es poder destinarlos a la dación a los fines de que otra pareja que tenga el deseo de proyectarse a través de la descendencia y por este camino pueda ser implantada una persona en pareja, de igual, de distinto sexo, o una persona sola, pueda construir familia a través del implante de estos embriones en estado de criopreservación. Otra cuestión sumamente importante y que entra a jugar en este tema es la impronta, la importancia relevante que tiene la socioafectividad como fuente de derechos en la filiación por TRA. Y más que nada porque nosotros tenemos una filiación por TRA que está pensada con un criterio aperturista, afortunadamente así ha sido, y el antecedente más directo ha sido dado por la ley 26.862, que habilitó la posibilidad de comprender dentro de estos tratamientos de alta y baja complejidad, esta posibilidad de las prácticas homólogas y heterólogas, y que esto hizo posible que también se trasladara y se captara y se consolidara en el plano normativo con el Código Civil y Comercial en el capítulo propio que se destina a la filiación por TRA. Destaco tan solo con decir que las prácticas homólogas son aquellas en las que se recurre a material genético propio de la pareja, casada o conviviente, mientras que las prácticas heterólogas son aquellas en las que se recurre a material genético de tercero dador, conocido, allegado o anónimo. En estos casos, justamente, la socioafectividad toma un protagonismo enorme. También la socioafectividad toma un protagonismo enorme cuando se suma a esto de el componente de material genético de tercero dador, cuando es allegado a la familia, o así también cuando se recurre a una tercera persona para que actúe como mujer gestante, en donde la socioafectividad aflora y tiene una significación sustantiva. ¿Dónde surge la socioafectividad? La socioafectividad es una categoría conceptual que afortunadamente el sistema civil y comercial actual logra captar, pero que ya venía consolidada y proyectada en el sistema interno, con lo que nos dice el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, y que en gran medida lo replica el artículo 11 de la Ley 26.061, y también el artículo 7 del Decreto Ley 415/2006, que recuerden ustedes que es el decreto que reglamenta la Ley 26.061, y que el artículo 7 tiene la particularidad que nos da ese concepto amplio, plural,
de familia que hace posible el derecho a vivir en familia desde una visión abierta a la pluralidad y a la diversidad. Esto hace que la socioafectividad se capte en el interior de las distintas formas de vivir en familia y que este concepto marco, que lo vamos a analizar en cada particularidad concreta, como siempre digo, no desde una abstracción, está compuesto por dos elementos sustantivos, como es el elemento social y el elemento afectivo. Un ejemplo que siempre traigo a consideración, porque fue nuestro primer antecedente de gestación por sustitución a nivel nacional, cuando no teníamos todavía un nuevo Código Civil y Comercial, fue el famoso caso resuelto por la doctora María Girard como jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil número 86, de fecha 18 del 6 de 2013, en donde en realidad en este caso se resuelve al hilo de la socioafectividad, que no es más ni menos que un elemento constitutivo de la voluntad procreacional, es decir, el deseo de querer ser progenitores. En la gestación por sustitución, el elemento determinante es la voluntad procreacional. La voluntad procreacional puede definirse como el querer engendrar un hijo, darle afecto y asumir la responsabilidad por su educación y crianza. La existencia de uniones afectivas donde la reproducción natural no resulta posible obliga a admitir la construcción de un parentesco que no se funda en bases biológicas, sino en la construcción de vínculos basados en la socioafectividad. Acá introduce expresamente el concepto de socioafectividad. Año 2013, hoy nos ubicamos en el año 2020, el término socioafectividad está instalado, está consolidado y lo vemos fluir en todas las fuentes de la filiación y lo vemos fluir en las distintas formas de vivir en familia. Y vamos a un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto fue este famoso caso de Mar del Plata, de la triple filiación, que se radicó en el Juzgado de Familia número 2 de Mar del Plata, y que fue resuelto por este juzgado con fecha 24 del 11 de 2017 y que después fue objeto de apelación. Vamos de una manera muy sintética a los hechos del caso para que ustedes puedan comprender el por qué la justicia resolvió como resolvió. C y J comparten un proyecto de vida común que a la fecha de presentarse en la justicia reconocía 8 años de antigüedad. C y J, una pareja del mismo sexo, 2 hombres, tienen el deseo común de ampliar la familia con la llegada de un hijo, respetando el derecho del niño de que el vínculo se complete con una madre. Así integran el anhelo de ellos con el deseo de MF de ser madre. MF era una amiga común de esta pareja. Acuerdan que J aporta el semen y MF los óvulos, firmando los tres un consentimiento informado a través del cual prestan la conformidad de someterse a un procedimiento de baja complejidad que posibilita el proyecto de familia pluriparental. El 24 del 5 del 2016 nace la niña AC, quien desde su nacimiento fue cuidada, asistida y amada por la tríada conformada por C, J y MF. En sede administrativa se rechaza el pedido de inscripción en el triple vínculo filial. Antes de detenerme en la lectura de las partes sustantivas del fallo que traslado en las filminas que sigan, quiero hacer una mención de cuál es la regla en materia de emplazamiento filial. Nosotros venimos de un sistema viejo en donde se establecía que no se podía tener más de un doble vínculo. Antes se decía materno y paterno. Hoy como empleamos o como corresponde emplear un lenguaje neutro, hacemos referencia a la regla de que no puede haber más de un doble emplazamiento filial, el emplazamiento en el doble vínculo. Acá lo que se pretendía y que surge de los hechos y desde el nacimiento de este proyecto de familia fue el generar un proyecto de familia bajo la idea de la triple filiación. En este contexto nace esta niña
quien recibe desde su nacimiento, incluso desde su concepción, el trato de hijo, de hija de 3 personas que tenían voluntad de ser progenitores de esta niña y en tal sentido se comportaron. Pero ¿qué pasó en sede administrativa? En sede administrativa, respetando la regla, el doble vínculo filial dijo no al lugar. ¿Era correcto que en sede administrativa dijera no al lugar? Sí, era correcto. Era correcto porque no es el órgano competente para inscribir en la triple filiación, porque partimos de una regla de índole legal que está plasmada en el Código Civil y Comercial y por lo tanto cabía planteo en sede judicial. Nosotros tenemos 2 antecedentes que se dieron en época muy cercana, en la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, recordarán ustedes porque tomaron mucha resonancia pública, en donde se planteó en sede administrativa la triple filiación y en donde en ambos supuestos se concedió la triple filiación. Esto despertó una gran preocupación en el ámbito de la doctrina, preocupación que en realidad se fue debilitando y perdió en el tiempo porque fuera de estos 2 supuestos no hubo ningún otro supuesto de triple filiación concedida en sede administrativa. Esto hizo que estas 3 personas que querían compartir este proyecto parental y que así se gestó desde el nacimiento, recurrieron a la justicia. ¿Qué dijo la jueza que entendió en este caso? Considero que la finalidad del artículo 558, el artículo 558, hago un paréntesis, se refiere al emplazamiento en el doble vínculo filial, es la protección del donante que no posee voluntad procreacional a ser demandado por filiación, situación que no se da en el caso en estudio, por ende dicha normativa no resulta aplicable para el caso, debiendo en consecuencia declarar su inconstitucionalidad para el presente juicio. Todo niño necesita primordialmente seguridad, y estas palabras resumen en la práctica el conjunto de condiciones que resulten necesarias para una buena evolución afectiva. Las familias pluriparentales se caracterizan por la primacía de la voluntad y el afecto. Acá no me voy a detener en la lectura de todo este extracto, a ustedes les va a quedar seguramente en su poder el video para poder después leerlo en extendido, pero sí quiero hacer hincapié en la parte del texto que destaco en otro color y que fundamentalmente después subrayo. En este escenario, arguir el interés superior de la niña o su derecho a la identidad para que se le reconozca como hija de 3 progenitores en función de una situación actualmente consolidada, es colocar a la consecuencia de lo acaecido como causa justificante de la admisión de una pretensión que desde el comienzo carecía de sustento. La esperanza que guardaban y la conducta asumida en función de esa circunstancia no apontoca la invalidación de la regla del doble vínculo, alegando que la niña ya posee una identidad conformada en base a aquel modelo o que su superior interés impone acoger la pretensión cuando la formación de esa identidad y la construcción de tal interés respondió a una voluntad común apoyada en una expectativa de los adultos con conocimiento de que frente a su manifestación procreacional se erigía en un validar legal. ¿Qué quiere expresar la jueza en este sentido? Esta identidad que la niña empieza a construir desde el momento mismo de la concepción y desde los primeros años de vida, tengamos en cuenta que esta niña nace, vuelvo, en el año, para ser más precisa, el 24 de mayo del 2016. Este fallo se dicta el 20 del 12 del 2018, es decir, que esta niña ya contaba con 2 años y medio, y no perdamos de vista que todos los expertos en la construcción de la personalidad indican que la construcción de la personalidad de un niño, de una niña, se
es relevante sus primeros 3 años de vida y por tanto aquí ya estaba en proceso de construcción su identidad, no solo en su proyección estática, sino también en su proyección dinámica, y no permitir esto y no reconocer el derecho a esta realidad, al mismo tiempo impactaba en la protección de la propia niña y afectaba su propio derecho a la identidad y el derecho a vivir en la familia en la cual se le dio origen y en la cual nació y empezó a transitar la construcción de su propia biografía. Es en función de esto que, atento a la realidad concreta, la jueza hace lugar a la triple filiación. Ahora bien, ¿por qué la jueza hace lugar a la triple filiación? La jueza hace lugar a la triple filiación porque el caso ameritaba hacer lugar a la triple filiación. Esto amerita decir que el doble vínculo filial debe ser objeto de modificación. No, porque esto nos da una certidumbre, una seguridad jurídica. Me inclino y soy parte de la idea que la regla del doble vínculo debe permanecer tal cual está escrita en el texto del código, no debe modificarse, pero que sí amerita flexibilidades cuando la realidad concreta de una niña o de un niño en particular lo amerite. Y esto hace que se actúe con un criterio de razonabilidad, tal como lo indican los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, y así entiendo que actuó la jueza de Mar del Plata cuando recibió esta causa. El tema es que se volvió atrás en el fallo de Cámara, perdón, había saltado de Filmina, omití y mezclé los dos fallos y pido disculpas por esto, pero en definitiva lo que quiero destacar es que el fallo de Cámara vuelve todo atrás y dice no al lugar, hay que reconocer la regla del doble vínculo. Es decir que sin atender a esa realidad, y basado en una abstracción legal, revoca el fallo de primera instancia y ordena que los autos vuelvan a la justicia de grado para la emisión de un nuevo pronunciamiento. Simplemente y a modo de reflexión final sobre este caso, destaco en el cuadro que cito a pie, no debe perderse de vista que la niña transitó los 2 años y medio de su vida con una integración familiar que en los hechos seguirá funcionando de igual forma, por la fuerza del afecto, sin contar con la contención y protección desde el derecho. Debe perderse de vista que entonces el no reconocer esta realidad desde el derecho no va a importar decir que esta realidad va a seguir fluyendo y actuando de igual forma desde los hechos. Otra realidad que va muy unida a la socioafectividad tiene que ver con las distintas variables que hacen posible la gestación solidaria. Ustedes bien saben que este procedimiento de técnicas de reproducción humana asistida en la norma proyectada fue plasmada como gestación por sustitución, así es nombrada por muchos autores, pero particularmente me inclino por el término de gestación solidaria porque en realidad entiendo que se llega a esta construcción de proyecto de familia a través de una actitud altruista por parte de esta mujer que sin tener voluntad procreacional presta su vientre para hacer realidad el derecho de una persona sola con voluntad procreacional o de una pareja de igual o de distinto sexo con voluntad procreacional para construir una familia por este camino. Es por eso que la menciono con este nombre. ¿Cuáles son las distintas realidades posibles? Aquí hago un enunciado sin agotar el número posible. Pareja heterosexual, casada o conviviente, empleo de material genético propio de la pareja y mujer gestante allegada a la familia. Pareja homosexual, casada o conviviente, empleo de material genético de uno de los miembros de la pareja, empleo de material genético anónimo o allegado sin voluntad procreacional,
mujer gestante conocida o pariente. Tengamos en cuenta que la mujer gestante no aporta su material genético, solo actúa como mujer gestante. Tengamos en cuenta que todos los supuestos, en los muchos precedentes que ya tenemos de gestación por sustitución a nivel nacional, solo se admite el emplazamiento en aquellos supuestos en los que la mujer gestante solo aporte su vientre y no aporte su material genético. En el caso en que ambos miembros de la pareja, o en el caso en que se trate de una mujer soltera, o en el caso que se trate de un hombre solo, o en el caso en que se trate de una pareja del mismo sexo, o en el caso que se trate de una pareja heterosexual en la cual uno no tiene capacidad reproductiva, se recurrirá a material genético de tercero dador, anónimo o allegado sin voluntad procreacional. ¿Cuál puede ser otro supuesto posible? Mujer sola con voluntad procreacional, empleo de material genético de la primera o anónimo y de un allegado sin voluntad procreacional, mujer gestante conocida o pariente. Hombre solo con voluntad procreacional, empleo de material genético de una allegada sin voluntad procreacional, mujer gestante conocida o pariente. Pareja homosexual casado o conviviente con voluntad procreacional, empleo de material genético de uno de los miembros de la pareja y de un allegado sin voluntad procreacional, mujer gestante conocida o pariente, y aquí nos planteamos el interrogante de la pluriparentalidad, y aquí nos remontamos al caso de Mar del Plata que acabamos de enunciar y comentar. A estas variables, y que sobre las cuales nos vamos a introducir en el próximo punto, se suman las formas de familia que se legitiman desde una visión abierta a la deconstrucción del binario sexo-género. Bien, esto nos lleva al siguiente eje temático, que es la filiación por TRA, socioafectividad y género, como tríada que hace posible el derecho a vivir en familia. Nosotros bien sabemos que con la ley 26.743 del año 2012, la ley de identidad de género, se deconstruye el binario sexo-género y se pasa de un modelo patologizante a un modelo en el cual se distingue con total claridad y se precisa de que el sexo es un término biológico, mientras que el género es un término que tiene una connotación social. Y como bien nos dice el artículo 2 de la mencionada ley, debe ser entendido como la vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. De esta manera, y con esta ley, se logra deconstruir este binario de sexo-género, no asociar, sino distinguir dos categorías conceptuales que son distintas y que responden a razones distintas. Como bien nos enseña Eleonora Lam, hay tantos géneros como identidades y por ende tantas identidades desde género como personas. Esto hace repetir y hacer mención nuevamente de estos principios de los cuales partimos, que son los principios de pluralidad, diversidad, igualdad, no discriminación, y que esto hace al valor supremo humanidad. Respecto a esto, esta deconstrucción de la noción del binario da lugar a la admisión de distintas variables sociales y da lugar a suprimir el sexo como categoría jurídica. Esto claramente está plasmado en los principios de Yogyakarta Plus 10, que define las características sexuales como las particularidades físicas de cada persona en relación con el sexo, comprendiendo los genitales y otras anomalías sexuales y reproductivas, cromosomas, hormonas y características secundarias que asoman con la pubertad. Ahora ustedes se preguntarán de qué hablo cuando me refiero a los principios de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta originarios y los principios de Yogyakarta más 10. Aquí no me puedo extender en todo el plexo normativo que hace alusión a la ley de identidad de género, pero sí decir que los principios de Yogyakarta fue un documento internacional de suma importancia en la construcción de este nuevo modelo
que deconstruye el binario sexo-género y que es captado por la Ley 26862. Estos principios informan sobre cómo aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, y es un documento global que fue presentado el 23/3/2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos principios de Yogyakarta, que fue este documento global, se elaboró a través de la reunión de expertos y recibe este nombre porque se dio en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. Fue motivo de ampliación, lo que motivó que diera lugar a los principios Yogyakarta +10 en el año 2017, y que estos principios Yogyakarta +10 tienen suma importancia porque comprenden varios aspectos que refieren a cuestiones de género en el universo de niñas, niños y adolescentes. Se suman 9 principios a los 29 iniciales, y en el preámbulo justamente se recomienda su revisión periódica para adecuarlo a las nuevas situaciones que la realidad social muestre, presente y se consoliden y requieran de la actuación del derecho. Esto también ha motivado que la 111, proveniente de la Organización Mundial de la Salud, haya presentada en la Asamblea Mundial de la Salud en el mes de mayo de 2019 para entrar en vigencia el 1 de enero de 2020, se deja atrás las cuestiones de género dentro de las afecciones mentales, tal como eran concebidas anteriormente por la Organización Mundial de la Salud, para pasar a considerar que se declara que una persona trans o de género diverso no importa un trastorno mental, y se despatologiza la diversidad de género en la infancia, lo cual esto es relevante en toda esta cuestión. Entonces, hacer referencia a esto nos permite afirmar que el derecho a vivir en familia como derecho humano de toda persona con prescindencia de su orientación sexual e identidad de género permite la ruptura del binario y también permite dar cabida en esta amplitud al derecho a vivir en familia. Esto encuentra su razón de ser, su fundamento constitucional y convencional en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la opinión consultiva 24/2017 proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esta opinión consultiva que se refiere a esta cuestión justamente nos ha señalado que nuestra ley de identidad de género es un buen ejemplo de práctica a seguir, y a esto sumamos los principios de Yogyakarta y al Código Civil y Comercial. Y como ley de fondo, obviamente, nuestra ley de identidad de género del año 2012, que empieza a recorrer el camino. Bien, esto nos da pie para abrir el espectro a distintas formas de vivir en familia que se legitiman desde una visión abierta a la deconstrucción del binario sexo-género. Por una cuestión de tiempo, simplemente me voy a limitar en remitirme a una mera mención de los supuestos, pasando por alto el primero porque ya lo comprendí en el otro eje de estudio que fue socioafectividad, y pasar al segundo, pareja conformada por una mujer trans que aporta su esperma y una mujer cis. Aclaro que el término cis es una terminología que se introduce en esta perspectiva y que refiere a aquella persona que su género se identifica con su sexo, aporta su material genético y se gesta su vientre. Este supuesto puede presentar la variable del recurso a la dación de óvulo o esperma de persona anónima o allegada a la pareja sin voluntad procreacional. Pareja conformada por un hombre trans de pareja con un hombre cis. El hombre cis trans concibe con el aporte de semen del varón, ambos con voluntad procreacional. Sumamos que a este supuesto se le puede sumar la variable que enunciamos anteriormente. Mujer trans en pareja con hombre cis, recurren a una mujer gestante y a la dación de óvulo de persona anónima o allegada a la pareja. En este caso, cualquier miembro de la pareja puede aportar el material genético. Pareja integrada por una mujer trans y un hombre trans, en estos casos ambos pueden participar del proceso reproductivo con el aporte de material genético propio.
y se extienden las consideraciones que expusimos respecto a los casos anteriores. Hombre trans y mujer cis, en este supuesto el aporte de óvulos puede provenir de cualquiera de ellos y debe recurrir al empleo de material genético de dador anónimo o llegado a la pareja sin voluntad procreacional, y aquí dejo puntos suspensivos porque este cuadro es ilustrativo y no impide que a futuro puedan presentarse otros supuestos. Esto es lo que genera un desafío continuo y que nos permite seguir avanzando en el estudio de los distintos procedimientos de TRA, porque esto no agota el número y no agota las realidades posibles que pueden devenir a futuro. Bien, y por último, y como último eje temático, y para cierre, vamos a trabajar el derecho a la afiliación, el derecho a la identidad de género y el derecho a la información como derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y aquí, para hacer relación con esto de lo que venimos del eje anterior, vamos a empezar a trabajar este tema desde la mirada de género. Y tener en cuenta que tanto la Ley de Identidad de Género como los principios de Yogyakarta, tanto en la versión 2007 como en la 2017, hacen referencia a que se deben emitir certificados de nacimiento para niñas y niños que reflejen la identidad de género de los padres. Toda persona tiene derecho al cambio de inscripción registral sin importar su edad o estado civil. Y cuando se trate de una persona casada, se extenderá la rectificación al acta de matrimonio y también se rectificarán las partidas de nacimiento de sus hijos. Aquí me atrevo a incluir también y hacer mención en lo que hace referencia el Código Civil y Comercial en materia de nombre, cuando en el libro primero hace referencia a el cambio de nombre por justos motivos y enuncia supuestos en los cuales no requiere de la instancia judicial previa, como es el caso, por ejemplo, todos los supuestos que refieran a la identidad de género. Directamente puedo pedir la rectificación de la partida en sede administrativa, sin necesidad de recurrir a la justicia. Bien, aquí hago mención de esto que acabo de decir y que se desprende del principio Yogyakarta más 10, principio adicional 31, lo traigo aquí a la filmina para que ustedes puedan acceder al documento a texto completo, que es de acceso libre, y que a través de cualquier buscador pueden acceder tanto a la versión original 2007 como a la versión ampliatoria 2017. Y por último, pero desde el lugar de la afiliación por TRA y más concretamente en vinculación con esto que tanto discutimos y que acá solo voy a traer como mención un fallo porque este tema amerita una charla y muchas charlas porque es uno de los temas que preocupan y que a mí particularmente me ocupan, es lo que tiene que ver es si podemos distinguir o es lo mismo hablar de derecho a la información y el derecho a la identidad. Y aquí traigo a relación un caso que me parece muy importante compartir con ustedes y que fue resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala 5 en el 28 de agosto del año 2019. Rápidamente le leo los antecedentes del caso. La señora AB, por derecho propio y en representación de su hija menor LB, peticiones se ordene al Estado Nacional, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a conservar la información obtenida por el Centro Médico GENS con relación a la identidad del donante seleccionado en el tratamiento de fertilización asistida. La juez de primera instancia rechaza la medida cautelar, la actora apela y la Cámara hace lugar al recurso. Ahora, acá, ¿por qué traigo este caso a considerar? Porque valoro sustancialmente la actitud que ha tenido esta progenitora, quien ha velado por el derecho a la identidad de esta niña a futuro. Es decir, que esta niña a futuro pueda acceder a saber de dónde vino, pero de dónde vino en su totalidad. No solo que su familia se conforma tal cual se conforma desde que nació, desde que se le dio origen y desde que nació, sino también poder completar su proyección estática y dinámica de su identidad y con esto construir su personalidad que forma parte de la construcción de su propia biografía. Estos fueron los argumentos en gran medida
que se ha tenido en cuenta en Cámara para hacer referencia a esta cuestión. En particular, debo destacar lo que menciono en otro color y que al mismo tiempo destaco y subrayo, y me detengo en esta mera lectura, es decir, el derecho del niño, del niño, niña o adolescente a saber que ha nacido por traco material genético de un tercero ajeno al proyecto parental. El derecho a saber se limita a saber o se limita también a conocer su origen, aun cuando esto no importe asociarlo a un derecho filial, porque quien ha aportado material genético no tiene voluntad procreacional. Debemos disociar y no unir lo que es derecho a la información, derecho a la identidad, con el derecho a la filiación en la filiación por track. Por tales motivos, en este estado preliminar del proceso se advierte prima facie acreditada la verosimilitud del derecho, toda vez que la información genética de la menor no se encuentra adecuadamente protegida a los fines de garantizar la posibilidad de ejercicio del derecho a la información. Aplaudo particularmente este fallo. En tales condiciones, dice la Cámara, se ordena al Estado, primero destaco algo que me parece sustantivo por destacar, porque tiene que ver con la mirada preventiva con que debemos poner en acto hoy el derecho. El rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas al peticionario que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria. Es decir, tengamos en cuenta que acá está de por medio un derecho humano de esta niña y su derecho a conocer su verdad, a conocer y a saber, a informarse de cómo se ha originado su vida. Y de esta manera se actúa preventivamente. Esta madre, ¿por qué actuó en favor del interés superior de esta niña? Porque actuó preventivamente, velando y preservando el acceso a su verdad, y con esto preservar la proyección de su derecho a la identidad. No permitirlo desde el ámbito de la justicia, se hubiera sido afectar su derecho a la información y con ello su derecho a la identidad. Dicho esto, cierro con dos frases que entiendo que permiten ilustrar el tiempo que hemos compartido. Jorge Luis Borges, con esa sabiduría que siempre lo ha caracterizado y que nos ha legado y que nos ha dejado para siempre, entre sus varios de esos pensamientos iluminados dijo: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y esto tiene que ver con el caso que acabamos de analizar. Y por otro lado, traigo un pensamiento proveniente de la filosofía, de la doctora Diana Spalding, de una obra que recomiendo su lectura, que habla de la diferencia, no está mal escrito, así está titulado, diferencia, es decir, une diferencia y herencia, sobre filiaciones y avatares de la ley en Occidente. Ella dice: heredar significa incluirse en la cadena de transmisión por el lenguaje, transmisión no genética ni biológica y por lo tanto no natural. La idea de herencia en la naturaleza es ya una formación cultural, una atribución metafórica. Que la herencia sea no natural implica de inmediato que se trata de un hacer, un arte de lo ficticio. La herencia se fabrica, no sucede espontáneamente. No se tramita por la sangre ni por los genes. La herencia supone y requiere la diferencia. Cada humano es otro en relación a quien lo engendró el hijo. Cada nuevo hijo es una apuesta, una decisión, un acto. En definitiva, esto cierra todo lo que acabamos de decir y de dónde partimos. Cada persona es libre y autónomo para la construcción de su propia biografía. Y cuando hablamos de su propia biografía, hacemos referencia a la construcción de su proyecto de vida personal, familiar y social. Muchas gracias.